esterilización mediante autoclaves con vapor saturado es el método universal más utilizado, aplicable a todos aquellos artículos que puedan soportar el calor y la humedad. Son excelentes herramientas de esterilización que alcanzan en poco tiempo temperaturas más altas que la ebullición del agua, apoyada en un sistema hermético de presión. Su función consiste en la generación de vapor, el cual penetra en la cámara de esterilización y alcanza la presión indicada. Ese vapor se condensa por contacto con los materiales fríos. Esta condensación libera calor humedeciendo y calentando simultáneamente cada material, hasta el nivel de temperatura ajustado donde radicarán las bacterias del material. Tenemos el certificado de validación para el autoclave, que incluye su número de certificado y el resultado de la valoración, donde especificamos si pasa o no pasa dependiendo del criterio del fabricante y de lo que nos diga la norma que escogemos para realizar la validación, donde tenemos también los datos del equipo bajo prueba. La descripción de la validación: realizamos varias pruebas bajo la norma ISO 17665 del 2009, con la cual realizamos las pruebas de calificación de la instalación IQ, calificación de operación OQ y calificación de desempeño PQ. Firma las personas que ejecutan y el grupo que revisa. Tenemos la información de los equipos patrón, que son unos sensores de alta temperatura, unos data logger marca Omega, y un sensor de alta presión, también del mismo fabricante, donde cada uno tiene un número de identificación, que para facilidad de la verificación hemos utilizado una letra para asignársela a cada uno de ellos. Los sensores se ubican dentro de la cámara de autoclave, de tal forma que queden distribuidos para una mejor medición de la temperatura y de la presión. La calificación de la instalación IQ se basa en una serie de pruebas cualitativas y cuantitativas, tanto del equipo como de la infraestructura, donde revisamos chasis, cartela, carcasa, controles, interruptores, válvulas. En infraestructura miramos el distanciamiento contra las paredes, medios de aislamiento, medios de extracción de vapor, ductos de transporte de agua, entre otros. La calificación de la operación OQ: realizamos un ciclo sin carga, donde tenemos una temperatura programada de 123 grados Celsius y esperamos una presión de 2,1829 bars. Esa presión la tomamos de una tabla de termodinámica. Para la calibración de temperatura tomamos el punto seleccionado y en cada sensor tomamos la temperatura mínima y la temperatura máxima, con lo que llamamos el promedio, el factor de cobertura y así sacamos nuestra incertidumbre expandida. Tenemos los criterios de calificación, que están la tolerancia a la temperatura según la norma ISO y la tolerancia a la temperatura según lo que nos dice el criterio del fabricante. Después de sacar los datos de los data loggers, obtenemos una gráfica como esta, donde acortamos la escala para así poder tomar el spam desde el punto de manutención, donde la temperatura se estabiliza. Ahí vemos que tenemos el primer punto y organizamos la escala para obtener el punto final del spam. Estos datos los utilizamos para nuestros cálculos de promedio y de incertidumbre tipo A, donde según el rango que tenemos especificado, tomamos los puntos de medición para poder calcular nuestra incertidumbre. Luego acortamos un poco más la escala para obtener nuestros puntos máximos y mínimos de temperatura. Y en la pestaña de resumen podemos ver que el programa mismo nos entrega esos datos. Lo mismo para los puntos de presión, donde por la gráfica de presión que obtenemos la presión mínima, la presión máxima y los puntos de presión para poder obtener nuestro promedio. Ahora tenemos la calificación de desempeño PQ, que es el estudio de la reproducibilidad, donde utilizamos varios ciclos de esterilización seguidos con un máximo número de carga, la temperatura programada y la presión esperada. Esta calibración la hacemos con el punto de temperatura, los dos ciclos, y obtenemos la temperatura mínima, la temperatura máxima, nuestro promedio, el factor de cobertura
y la incertidumbre para cada uno de estos puntos. Lo mismo procedimiento lo hacemos para los sensores de temperatura que tenemos. Esto con el fin de ver el comportamiento del autoclave cuando está al tope de carga y se hacen varios ciclos seguidos, es decir, para mirar su desempeño en el tiempo cuando se usan varias veces seguidas. Realizamos el mismo procedimiento que usamos en la calificación OQ para obtener los datos de las temperaturas máximas y mínimas, pero con los ciclos de la calificación PQ. Por último, tenemos las recomendaciones que damos al usuario en caso de que la validación no cumpla los criterios estipulados. Anexo al certificado de validación entregamos la gráfica compuesta de la temperatura, donde están las gráficas de cada data logger, donde podemos ver el comportamiento en cada uno de los puntos que se midió la temperatura de la cámara del autoclave mientras está en funcionamiento.